Hola a todos y todas, les traigo la segunda temporada de la novela Teen Wolf. Lobos adolescentes. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad: no soy dueño de Teen Wolf, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado por Jeff Davis y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale al botón de me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete. Capítulo 13: Restricción. Cuando Jackson entró en el Canima y salió corriendo de la furgoneta de la policía, se escapó a una parte apartada del bosque donde había un remolque que albergaba a una pareja de jóvenes casados. Estaba fuera del camino y tranquilo. Los únicos ruidos eran de la propia pareja, que estaba en medio de una discusión. «Prometiste que esto sería solo por unas pocas semanas», escupió la esposa. Su esposo estaba sentado a la mesa moviendo su comida pero sin comerla. «El hecho de que estemos viviendo en un tráiler no significa que seamos basura de un parque de tráileres», argumentó en respuesta. «Exactamente. Estamos peor. Ni siquiera tenemos suficiente dinero para estar en un parque de casas rodantes», respondió ella. Luego, las luces parpadearon antes de que se cortara la energía en el remolque. «No tengas un colapso», argumentó mientras se levantaba. «Probablemente sea solo el generador». «¿Te refieres a la cosa que hace funcionar la electricidad y el agua?», preguntó sarcásticamente. Su esposo se puso la chaqueta y solo le dirigió una mirada cansada y derrotada. Uno que parecía apaciguar su ira. «Lo siento», susurró ella. «Estoy, simplemente cansado de sentirme un poco aterrorizado todo el tiempo». Luego comenzó a derrumbarse. «No es como yo quiero ser». Entonces su esposo fue a abrazarla. «Oye, va a mejorar», prometió antes de irse a ver el generador. La esposa fue a llorar a la mesa. Sin embargo, ella notó que él se había ido por un tiempo. «Shane». Miró por la ventana para encontrar a su esposo hablando con alguien. Parecía estar discutiendo con esta persona antes de señalar. Parecía que una cola comenzó a descender y a agarrarlo por el cuello. Ella jadeó y se puso de pie asustada. Miedo que aumentó cuando la misteriosa figura miró en su dirección. Estaba asustada y trató de permanecer callada mientras la figura desaparecía. Miró a su alrededor en busca de algo con lo que defenderse, pero no pudo encontrar nada. Luego gritó cuando su esposo voló por la ventana hacia la mesa frente a ella. Derramó lágrimas al verlo y volvió a gritar cuando apartaron su cuerpo. Luego, el Canima se abrió paso hacia el tráiler hacia ella y ella se estaba volviendo loca en silencio a medida que se acercaba. La Canima se acercó a ella y le siseó en la cara. Sin embargo, miró hacia abajo para ver que estaba embarazada. Con eso, rugió y salió corriendo dejando a la esposa gritando de terror. El descubrimiento de Allison era demasiado grande e importante para esperar. Pidió prestado el teléfono de Lydia mientras se dirigía al baño y llamaba a Scott. Descubrió que él y Stiles no le habían dicho la verdad al sheriff porque Jackson había ido con su padre y ahora enfrentaban serios problemas por encerrarlo en esa camioneta. Cuando escuchó eso, les informó que estaban equivocados acerca de que Canima buscaba un amigo. Buscó un maestro. Si Jackson no sabe lo que está haciendo, probablemente no sepa que alguien lo está controlando. Stiles miraba el teléfono mientras Scott se alejaba un poco. «¿O no lo recuerda?», dijo Scott acercándose a él también. «¿O podría ser el mismo tipo de cosas con Lydia cuando salió del hospital?», Stiles intervino. «Un estado de fuga», dijo Allison. Scott asintió. «Tendría que olvidarlo todo. El asesinato. Deshacerse de la sangre», agregó Allison sombríamente. Stiles mordió la comisura de la mejilla. Sin embargo, tuvo ayuda con una cosa. El vídeo. Alguien lo ayudó a olvidar eso. «Quien quiera que lo esté controlando», respondió Scott. «¿Estás seguro de que Jackson no tiene idea de nada de esto?», Allison les preguntó. Stiles entrecerró los ojos. «Todavía piensa que se está convirtiendo en un hombre lobo y que estar con Lydia parece haber retrasado todo». «Entonces, ¿tratamos de convencerlo de que no lo es?», ella preguntó. Scott asintió. «Si nos ayuda a encontrar a quien lo está controlando, entonces sí». «¿Crees que seguirá hablando con nosotros después de lo que hicimos?», la voz de Allison era descaradamente escéptica. Stiles miró a Scott. Sus ojos duros y cansados. Scott podía entender por qué. Jackson no quiso hablar con ellos antes de que nada de esto sucediera. La posibilidad de que eso sucediera ahora era casi nula.
Lo cual se hizo aún menos probable cuando el sheriff los llamó a los dos a la sala de interrogatorios de la comisaría. En la habitación estaba el señor Whittemore y la madre de Scott, quien parecía que apenas podía controlar su ira. El sheriff Stilinski comenzó a leer la orden de restricción que el señor Whittemore redactó contra Scott y Stiles con su hijo. No te acercarás a menos de 15 metros de Jackson Whittemore. No le hablarás. No te acercarás a él. No lo agredirás física o psicológicamente. Cuando terminó, arrojó el documento sobre la mesa. Scott se esforzaba por mirar sus manos y no mover los ojos hacia donde estaba su madre. Podía sentir sus ojos mirándolo y su ira saliendo de ella. Stiles tragó algo de incomodidad mientras miraba a su padre. ¿Qué tal la escuela?, le preguntó. Puedes asistir a clases mientras intentas mantener una distancia de 50 pies, dijo secamente. Stiles podía sentir que su padre estaba tratando de no gritar. Una parte de él hubiera preferido que gritara. El hecho de que pudiera sentir que su padre estaba luchando por no mostrar lo enojado que estaba hizo que el interior de Stiles sintiera picazón e irritación. Luego se encontró hablando sin pensar realmente. Bueno, ¿qué pasa si ambos tenemos que usar el baño al mismo tiempo y solo hay 2 cubículos disponibles y están uno al lado del otro? Stiles se detuvo cuando vio a su padre cruzarse de brazos y escuchó movimientos de la señora Kay y el señor Whittemore, lo que indica que también se cruzaron de brazos. Solo lo aguantaré. Después de que todo eso estuvo resuelto, Stiles estaba siendo apartado por su padre. ¿Tengo que recordarte lo afortunados que somos de que no presenten cargos? Stiles simplemente exhaló y puso los ojos en blanco para tratar de convertir esto en una molestia en lugar de un problema. No fue un problema ya que tenía mucha práctica en enfadarse cuando se trataba de Jackson. Oh, vamos. Solo era una broma. ¿Una broma?, escupió su padre. Sí, no pensé que se tomaría tan en serio. De acuerdo, el humor es subjetivo a diferentes niveles de interpretación. Uno que Jackson y su padre interpretaron demasiado en serio. Vaya, dijo su padre mirándolo un poco. Entonces dime cómo se supone que debo interpretar la furgoneta de transporte de la prisión robada. Stiles sintió que Scott y su madre se acercaban a ellos, pero los ignoró. Llenamos el tanque. Trató de explicarse. Scott los miraba a los dos, pero su madre lo empujó. Muévete, le susurró ella. Se movieron hacia el pasillo por un momento cuando su madre lo agarró para que se detuviera. No es solo esto, comenzó antes de inclinarse hacia atrás para mirarlo. Aunque una orden de restricción es un nuevo mínimo que no pensé que alcanzarías tan pronto. Es todo lo demás. El comportamiento completamente extraño, dijo contándolos con la mano. Las altas horas de la noche llegando a casa, teniendo que rogarle al señor Harris que recuperara la prueba de química que te perdiste. Scott entrecerró los ojos. ¿Me perdí un examen de química? Su madre suspiró. ¿De verdad, Scott? ¿De verdad? Tengo que castigarte. Te estoy castigando. Estás castigado. Scott miró para ver que Stiles finalmente se había alejado de su padre, pero se detuvo cuando vio que él y su madre estaban teniendo un momento de tensión. ¿Qué del trabajo?, preguntó. Ella suspiró derrotada. Bien, aparte del trabajo. Y sin televisión, dijo para compensarlo. Scott se estremeció. Mi televisor está roto. Entonces no hay computadora, dijo. Scott se estremeció de nuevo. Necesito la computadora para la escuela. Entonces no y miró hacia atrás para ver a Stiles esperando. Sin Stiles. Los ojos de Stiles se abrieron. ¿Sin Stiles? Sin Stiles. Dijo levantando la mano para asegurarse de que él se quedara atrás. Y no más privilegios de auto. Dame tus llaves. Dámelas. Levantó la mano para que Scott le diera las llaves. Scott fue y se los entregó y ella comenzó a tratar de separar la llave de su auto pero estaba teniendo problemas. Lo tengo, espetó cuando Scott trató de conseguirlo él mismo. Mamá. Scott luego fue y envolvió sus manos alrededor de las de ella para que se calmara. Stiles observó el intercambio con una mirada de dolor que se reflejó en el rostro de Scott. Su madre exhaló profundamente para tratar de calmarse. ¿Qué pasa contigo?, preguntó mirando a Scott a la cara. ¿Se trata de Allison? Stiles estaba negando con la cabeza, pero Scott mantuvo la mirada en su madre. ¿Realmente quieres saber? Sí, respondió su madre. Stiles negó con la cabeza aún más enojado. ¿Qué estaba haciendo Scott?
Es posible que hayan estado planeando decirle la verdad a su padre, pero solo porque no había otra opción. Ahora no podían por todo esto que estaba pasando. Solo empeoraría las cosas. No podían decírselo a la madre de Scott, se asustaría. ¿Se trata de tu padre? Ella preguntó. Lo es, ¿no es así? Eso hizo que Stiles asintiera con la cabeza. Esa era una mejor manera de explicar esto. Scott se dio cuenta y simplemente bajó la mirada para que pareciera que su madre había acertado. Ella le dijo que hablarían más en casa antes de que ella se fuera a buscar el auto. Scott la vio irse antes de acercarse a Stiles, quien lo estaba mirando. Scott podía sentir la molestia y la ira provenientes de que su amigo fuera dirigido hacia él. Scott solo suspiró en derrota cansada. Soy el peor hijo del mundo. Stiles suspiró. Bueno, tampoco voy a ganar ningún premio, dijo con saña mientras miraba a su padre siendo reprendido por el padre de Jackson. Una parte de él se preguntaba si Scott realmente pensaba que valía la pena tratar de ayudar a Jackson ahora con todo este problema. Porque sabía que no se sentía bien por haber pasado por esto por él en lo más mínimo. En la oficina del alguacil, Jackson estaba sentado tranquilamente en la silla mientras miraba en dirección a Scott y Stiles con una sonrisa orgullosa en su rostro. Esa noche, cuando Stiles y su padre lograron llegar a casa, Stiles pensó que su padre intentaría interrogarlo más. Stiles podía oler la ira y la decepción saliendo de él, pero simplemente dijo que se fuera a su habitación y se durmiera porque tenía clases mañana. Su tono era tranquilo y suave, lo que golpeó a Stiles con fuerza en el corazón. Hizo que lo que sus sentidos captaban de su padre lo golpeara más fuerte. Stiles tuvo que preguntarse, ¿qué sentiría de su padre en este momento si le hubiera dicho a su padre la verdad sobre todo esta noche? ¿Seguiría sintiéndose así de mal, o se sentiría peor? En la guarida de Derek, el alfa estaba hablando con sus betas sobre el siguiente paso para conseguir la Kamima. Uno que involucró a Scott y Stiles. Entonces, ¿por qué necesitamos su ayuda? Isaac le preguntó. Porque es más difícil de matar de lo que pensaba. Y todavía no sé quién es. Isaac abrió mucho los ojos. ¿Y lo hacen? Preguntó dudoso. Podrían, dijo Derek. Por eso necesito que uno de ustedes se ponga del lado bueno. Isaac y Erika compartieron una mirada. Erika parecía estar emocionada con ese pensamiento, pero no Isaac. Después de todo, Scott y Stiles lo habían derrotado en el lapso de una semana. No estaba seguro de querer volver a probar suerte contra ellos tan pronto. Erika sonrió. ¿Scott o Stiles? Ella preguntó. Derek pensó en ello. Cualquiera, sin embargo, podría ser inteligente intentar con Stiles primero. Luego se paró frente a un cofre y se inclinó para abrirlo. ¿Sabes que viene otra luna llena, Derek? Isaac dijo. Derek se enderezó. Estoy al tanto. Luego abrió la tapa del cofre para revelar conjuntos de cadenas y collares. Erika se agachó para recoger una corona de púas. Oh, estos se ven cómodos, dijo con sarcasmo. Isaac se tensó al verlos y miró a Derek mientras se los quitaba. Dijiste que nos ibas a enseñar a cambiar cuando quisiéramos. No ha habido tiempo, dijo Derek mientras iba a amontonar las cadenas y lazos de su baúl. Pero, si tienes que encerrarnos durante la luna llena, eso significa que estarás solo contra los Sargent. No nos han encontrado, dijo con calma mientras cerraba el cofre y se iba. No estaba preocupado. Los Sargents lo habían estado buscando, tratando de encontrarlo vigilando su casa y la escuela, pero no habían encontrado su guarida. Isaac no compartía su confianza. Aún. Entonces, ¿qué tal si nos olvidamos de la Kamima? Derek se dio la vuelta para mirarlo. No podemos. Había algo en la forma en que Gerard lo miró. No tenía miedo. En absoluto. No sé qué sabe o qué está planeando. Pero sí sé que tenemos que encontrarlo. Primero. Si Gerard supiera algo sobre la Kamima que pareciera beneficiarlo, sin duda lo usaría contra ellos. El Kamima era lo suficientemente fuerte como para mantenerlo a raya y si Gerard podía sacar algo de él, solo podría significar problemas para ellos. Allison entró en la biblioteca durante el almuerzo. Miró hacia arriba para ver una de las nuevas cámaras observándola. Caminó hacia los estantes para ocultarse de su vista. Alcanzó la tableta en su bolso y la deslizó entre los estantes donde Scott y Stiles la esperaban en el otro extremo. Es todo lo que Lydia pudo traducir. Créanme, estaba muy confundida, les murmuró. ¿Qué le dijiste a ella? Preguntó Scott.
Que éramos parte de una comunidad de juegos en línea que lucha contra criaturas míticas, dijo divertida. Eso hizo que Scott también se riera, pero Stiles los miró a los dos con cara de piedra. Soy parte de una comunidad de juegos en línea que lucha contra criaturas míticas, les dijo. Los ojos de Allison se abrieron un poco. Oh, genial, dijo mientras Stiles la miraba. Scott se lo quitó de encima mientras leía las notas de Lydia. Está bien, esto nos ayudará a averiguar quién lo está controlando. Allison negó con la cabeza. No realmente. Pero Stiles tenía razón sobre los asesinos. Stiles levantó su puño ligeramente en señal de victoria. Llama a la cánima un arma de venganza. Allí hay una historia sobre un sacerdote sudamericano que usa la cánima para ejecutar asesinos en su pueblo. Los ojos de Stiles se entrecerraron. ¿Un sacerdote como maestro de cánima que lo usó para ejecutar asesinos? Eso no sonaba demasiado siniestro para él. Oh, bueno, tal vez no sea tan malo entonces. Pero Allison continuó. Hasta que el vínculo se hizo lo suficientemente fuerte como para matar a quien quisiera. Stiles se congeló. Todo mal. Todo muy, muy mal. Si algún sacerdote de un pequeño pueblo pudiera hacer eso, entonces no podía imaginar el tipo de persona que estaría controlando a Jackson para cometer todos estos asesinatos en la ciudad. Pero aquí está la cosa, dijo Allison agarrando un libro del estante. En realidad, se supone que la cánima es un hombre lobo, pero no puede ser, pero se detuvo cuando una maestra colocó un libro en un estante frente a ella. Sin embargo, Scott terminó el pensamiento por ella mientras leía la tableta. Hasta que resuelva aquello en su pasado que lo manifestó. Stiles levantó una ceja. Está bien, si eso significa que a Jackson le vendría bien unas miles de horas de terapia, podría habértelo dicho yo mismo. Allison pensó en otra cosa. ¿Qué pasa si tiene algo que ver con sus padres? Sus verdaderos padres. La cara de Scott cayó. Sí, ¿alguien sabe realmente qué les pasó? Stiles se giró hacia él. Lydia podría. Ella había sido su novia desde que comenzó la escuela secundaria. Ella podría haber aprendido algo sobre su familia. ¿Y si ella no sabe nada? Scott le preguntó. Bueno, él no tiene una orden de restricción en mi contra, señaló Allison. Entonces, hablaré con él yo mismo. Está bien, dijo Scott. Entonces, ¿qué hago? Stiles hablaría con Lydia y Allison hablaría con Jackson. ¿Qué haría él durante todo esto? Tienes un examen de recuperación, ¿recuerdas? Dijo Allison. Scott miró a Stiles, quien asintió con la cabeza. Stiles no podía creer que se olvidó de eso considerando que su madre solo lo molestó por eso anoche. Allison luego se acercó y agarró la mano de Scott a través de los estantes. Prométeme. Si él hace algo, corre hacia el otro lado, le dijo. ¿Puedo cuidar de mí misma?, le murmuró. Allison, si algo te sucede mientras estoy tomando un examen estúpido, entonces alguien tendrá que cuidar de mí, le dijo. Stiles se encogió de hombros desde su lugar mientras leía el bestiario. No te preocupes. Estaría más que feliz de hacer eso, murmuró. Luego levantó la vista para ver a Scott mirándolo molesto. Scott, relájate. Estamos en la escuela. Creo que Allison estará bien mientras pasas una hora tomando un examen. Luego miró su reloj. Uno al que ya deberías estar dirigiéndote. Allison dejó escapar un pequeño suspiro. Estaré bien, Scott. No te preocupes. Pero nada de eso hizo que Scott se sintiera mejor. Si él hace cualquier cosa. Allison se encogió de hombros. ¿Cómo? Cualquier cosa extraña. Cualquier cosa. Scott se detuvo allí cuando Stiles puso los ojos en blanco y agarró la parte posterior del cuello de Scott y lo apartó. Stiles, comenzó. ¿Algo malo, entendido? Bueno. Stiles dijo antes de sacar a Scott de la biblioteca todavía agarrándolo del cuello. Lo siento, Scott, pero cuanto más rápido tomes tu examen, más rápido podrás espiar a Allison con amor desde lejos, le murmuró mientras lo conducía a la sala de ciencias. Scott simplemente se dejó maltratar. Allison se recostó en las estanterías sacudiendo la cabeza y rogando los ojos pero con un poco de diversión. Jackson entró en una de las estaciones de laboratorio de la escuela y la encontró vacía. Estaba buscando al maestro, pero asumió que se había desviado un poco, así que decidió revisar algunas cosas en su teléfono. Se movió hasta que tropezó con la jaula de vidrio que contenía algunas tarántulas.
Su mirada luego se dirigió al que estaba al lado que sostenía una serpiente. Jackson luego se encontró abriendo la jaula y alcanzando para tomarla en su mano. La serpiente subió por su brazo y se enroscó alrededor de su cuello. Jackson parecía contento cuando se deslizó a su alrededor y abrió la boca cuando la serpiente se deslizó dentro de él y se la tragó entera. ¿Jackson? Jackson luego se dio la vuelta para ver que era el maestro que estaba buscando y pensó que había visto lo que acababa de suceder. Pero el hombre solo levantó un documento. ¿Aún quieres repasar tu ensayo?, le preguntó. Jackson miró hacia otro lado con una mirada dura que superaba su rostro y sus sentimientos y emociones se adormecían. Harris miró a Scott mientras se sentaba en la sala de ciencias vacía para tomar el examen que aparentemente se había perdido. Scott se tensa lo suficiente como para dejar que Allison interrogue a Jackson a solas. Solo empeoró cuando pasó a la primera página y su mente comenzó a quedarse en blanco con la primera pregunta. Podía ver que iba a tener dificultades para responder a estas preguntas ya que no había estado estudiando mucho últimamente. La señora Cage se encontró mirando dentro de la habitación de su hijo y notó que había algo de ropa en el piso, justo al lado de su cesto. ¿De verdad, Scott?, murmuró mientras iba a tirarlos antes de bajar el cesto para lavar. Luego miró hacia la habitación. Scott estaba en la escuela y se preguntó si la explicación de lo que estaba pasando con su hijo podría estar en su habitación en este momento. Se debatió consigo misma en no registrar su habitación hasta que finalmente entró y comenzó a mirar mientras se decía a sí misma que solo iba a enderezarse. Empezó como una expedición de limpieza, hasta que llegó a sus cajones y empezó a sacar todo. Y luego vacíe su armario y mire debajo de su cama. Tenía que averiguar qué estaba pasando con él. Si eran drogas, u otra cosa. Recorrió buena parte de su habitación hasta que se sentó en su escritorio y encontró una caja de condones. Nerviosamente tomó la caja para encontrar que solo quedaba uno de ellos dentro. Solo podía pensar en una chica con la que su hijo querría estar alguna vez, pero estaba confundida porque pensaba que se habían separado. A menos que todavía estuvieran juntos y estuvieran tratando de mantenerlo en secreto. No podía entender exactamente qué significaba todo esto, pero tenía que averiguar más. Había pasado más de media hora y Scott todavía estaba tomando su examen. Se estaba poniendo aún más tenso y se encontró cometiendo algunos errores mientras intentaba pasar su examen. Su enfoque se estaba desvaneciendo y su mente estaba comenzando a desviarse hacia otra parte. Stiles rastreó a Lydia y, sin tacto, le preguntó si podía contarle algo sobre los verdaderos padres de Jackson. Se supone que no debo decirle a nadie, dijo mientras comenzaba a alejarse. Pero Stiles la siguió. Oh, vamos, cualquiera que diga que se supone que no debe decírselo a nadie siempre se muere por decírselo a alguien. Entonces, dímelo. ¿Por qué quieres saber?, le preguntó sospechosamente. No puedo decirte eso. Lydia se detuvo por un segundo. Entonces no te lo diré, dijo antes de marcharse de nuevo. Stiles siguió siguiéndola. ¿Pero me estás diciendo que podrías decirme algo si quisieras decírmelo? Los ojos de Lydia cayeron un poco. ¿Era una pregunta? Parecía una pregunta. Bueno, dime si esto se siente como una respuesta. No, dijo con una sonrisa antes de intentar alejarse más rápido de él. Stiles se quedó sobre sus talones y no se dio cuenta de que Erika lo había visto y sonrió mientras lo veía alejarse. Stiles intentó que Lydia se detuviera y hablara con él, pero ahora no le decía nada en absoluto. ¿Lydia? Vamos, Lydia, espera. Pero ella siguió caminando. Stiles simplemente dejó de caminar tras ella justo cuando Erika lo empujó hacia un lado. Hola, Erika, le dijo secamente. ¿Por qué preguntas sobre los verdaderos padres de Jackson?, ella le preguntó. Stiles miró hacia abajo para ver que las garras de Erika estaban afuera mientras lo retenía en todo su esplendor, en el pasillo de la escuela a la mitad del día. ¿Por qué sacas las garras de la cámara? ¿Quieres que los sargents te vean?, preguntó antes de señalar el que no estaba muy lejos y que apuntaba directamente hacia ellos. Eso hizo que ella se los quitara. Así es. Si quieres jugar a Catwoman, yo seré tu Batman. Luego la rodeó y comenzó a salir para tratar de llegar a Lydia y seguir tratando de averiguar más sobre los padres de Jackson. Erika se dio la vuelta para mirarlo. Si te estás preguntando acerca de los verdaderos padres de Jackson, están a media milla de aquí, dijo haciendo que él se detuviera para mirarla. En el cementerio de Beacon Hills. Stiles entrecerró los ojos hacia ella. Erika le sonrió antes de marcharse.
Stiles la miró fijamente mientras miraba hacia atrás en la dirección en la que Lydia cayó. ¿Erika realmente sabía algo sobre los padres de Jackson también? Se encontró yendo tras Erika ahora. Está bien, espera, dijo mientras se dirigía hacia ella. ¿Realmente sabes cómo murieron? Tal vez, se encogió de hombros. Si me dices por qué estás tan interesado. Stiles se quedó en silencio, pero Erika comenzó a reducir la velocidad hasta que finalmente se detuvo. Las piezas parecían encajar juntas en su mente. Es él, ¿no es así? ¿Qué? Preguntó Stiles. ¿El quién? Dijo poniéndose nervioso. Erika comenzó a caminar de nuevo. La prueba no funcionó, pero sigue siendo él. Es Jackson. Stiles se detuvo mientras miraba a Erika despegar. Maldita sea, murmuró mientras se dirigía tras ella. Jackson estaba caminando por el camino hacia el vestuario, pero se detuvo cuando miró hacia atrás. Podía sentir que lo seguían. Entrecerró los ojos y se fue al vestuario. Allison salió de la esquina para tratar de seguirlo cuando la puerta se abrió de repente y Allison retrocedió. Se calmó cuando vio que no era Jackson quien salía de la habitación sino Matt. Jesús, se rió y agarró su pecho. Me asustaste muchísimo. Lo siento. Yo solo era, nada, dijo dejando de mirarlo. Matt le sonrió suavemente. Lindos tacones, dijo señalando los zapatos en sus manos. Allison miró los zapatos que aún tenía en la mano después de quitárselos para acercarse sigilosamente a Jackson. Oh, sí. Me dolían los pies, así que... Luego fue a ponérselos de nuevo. La misma razón por la que nunca uso el mío, bromeó Matt. ¿Qué? Allison dijo sin comprender. Matt solo negó con la cabeza. Ah, olvídalo. Oye, ¿escuchaste sobre el espectáculo subterráneo? Tienen algunos grandes nombres dando vueltas. Oh, ¿quieres decir como un delirio? Sigue siendo un delirio si no bailas. Simplemente lo llamo fiesta. Pero, oye, tengo un amigo que podría conseguirnos entradas si no estás de acuerdo. ¿Quieres que te consiga una? Allison sonrió y asintió. Sí. Sí, genial. Matt asintió. ¿Sí? Muy bien, genial. Es viernes, así que, estoy deseando que llegue, le dijo felizmente mientras se marchaba y la dejaba sola fuera del vestuario. Allison luego comenzó a escuchar una respiración pesada y jadeos provenientes del interior del vestuario. Como si alguien sufriera. Sonaba como Jackson. Allison entró rápidamente para ver qué pasaba. Miró a su alrededor pero no vio ninguna señal de él. ¿Jackson? Ella gritó. Aquí dentro, escuchó desde la dirección de las duchas y escuchó el sonido del agua corriendo. Se movió hacia ellos pero luego se congeló cuando vio que Jackson estaba debajo de la ducha, desnudo. Y él estaba mirando y parecía haber estado esperándola. Jackson, gritó mientras miraba hacia otro lado. ¿Algo mal? Preguntó. Podrías haberme advertido, dijo ella en tono de regaño. Tú eres el que entró en el vestuario de los chicos. Luego cerró el grifo y salió. Pensé que te escuché, olvídalo, dijo sacudiéndose. Jackson se abrió paso hasta el lado derecho de Allison y la miró con lascivia. ¿Querías hablar de algo? Allison estaba empezando a asustarse un poco. Podemos hablar más tarde. Luego trató de irse, pero Jackson se acercó y la bloqueó. No, dijo poniendo su brazo en su camino. Hablemos ahora, le susurró salvajemente. La vista de Jackson mojado y desnudo habría debilitado las rodillas de la mayoría de las chicas, pero Allison estaba encontrando mortificante la mirada que él le estaba dando. Parecía francamente salvaje. De sangre fría como era su forma de lagarto. Yo, tengo que llegar a clase, dijo tratando de irse de nuevo. Él sonrió y sacudió la cabeza. No, no las tienes. No, tienes calificaciones perfectas. Podrías saltarte una clase. Jackson luego la miró con lascivia. ¿Estás bien? Tu corazón está latiendo como loco. Sí, porque Jackson estaba empezando a aterrorizarla de verdad. Eso era lo que estaba acelerando su corazón. En el salón de química, Scott todavía estaba tratando de terminar su examen cuando miró hacia arriba y vio que le quedaba menos de un minuto. El tic-tac del reloj resonaba en sus tímpanos mejorados. Fue a completar su siguiente respuesta cuando su lápiz se partió. Un nuevo sonido resonaba en sus oídos. El sonido de un latido acelerado. El latido del corazón de Allison.
Tenía que estar en problemas para que su corazón latiera así en la escuela, lo que significaba que algo debía estar pasando entre ella y Jackson. Scott se levantó rápidamente y fue a poner la prueba en el escritorio de Harris y llegar a Allison, pero Harris lo detuvo antes de que pudiera irse. ¿Qué crees que estás haciendo?, le gritó. Scott miró el reloj. Se acabó la hora, jadeó. No te irás hasta que cada una de estas burbujas esté llena, dijo señalando la hoja de respuestas de Scott para mostrarle que todavía había un puñado de ellas en blanco. Scott luego corrió y completó los restantes antes de salir corriendo de la habitación. Jackson ahora comenzaba a acercarse a Allison y ella retrocedía lentamente, pero él se quedó con ella. Pensé que querías hablar, le dijo. Yo cambié de opinión. Allison casi se cae cuando golpeó algo en el suelo, pero logró mantenerse de pie y miró en la dirección opuesta a la de él. Jackson siguió caminando tras ella hasta que ella lo miró de nuevo. ¿Estás seguro? Porque te ves un poco estresado. Su rostro se suavizó. ¿Es Scott? ¿Es todo eso? Sabes, todavía no puedo creer que sigas pensando que tu pequeña historia de Romeo y Julieta va a durar. Sabes, eventualmente, él y su amigo Stiles simplemente van a huir. Ir a Derek y unirte a su pequeña manada de lobos. Si no te das cuenta de eso, entonces tienes que ser la perra más estúpida de esta ciudad. Bueno, además de Scott, ya que él mismo es una perra bastante estúpida. Basta, le escupió Allison. Diablos, incluso su estúpido amigo tiene bolas más grandes que él, se burló. No tiene miedo de mostrar los dientes, a diferencia de Scott, que llora y se acurruca en el rincón más oscuro que puede encontrar como una perra tonta. Solo detenerlo. Allison le gritó. Pero Jackson siguió adelante. ¿Qué vas a hacer, Allison?, preguntó en voz baja y salvajemente mostrando sus dientes. ¿Cuándo tu estúpida perra de novio se vuelve contra ti? Luego fue y la atrapó entre él y la pared y estaba prácticamente en su cara. Matan a tu tía. Casi matan a Lydia. ¿Quién crees que va a ser el próximo? No tú, no, no puede ser tú porque estás enamorado. ¿Es eso lo que te dices a ti mismo? Se burló suavemente de ella. Scott es diferente y todo va a salir bien porque estamos enamorados. Bueno, si eso es lo que crees, entonces ya estás muerto. Después de todo, incluso yo pude ver y prácticamente sentir el hielo que su amigo Stiles te está enviando. Scott puede amarte, pero Stiles no. Después de todo, trató de destruir la reputación de tu familia. Los ojos de Allison estaban cerrados pero luego se abrieron para mirar a Jackson directamente a los ojos. En realidad, lo ha hecho, susurró ella. Luego tiró sus brazos lejos de los lados de su cabeza y luego empujó el cuello de Jackson para alejarlo de ella. Jackson agarró a Allison justo cuando perdía el equilibrio y ambos terminaron en el suelo con él encima de ella. Cuando aterrizaron, Allison miró hacia arriba para ver cómo cambiaba la expresión del rostro de Jackson. Ya no parecía salvaje. En cambio, parecía asustado y confundido. ¿Allison?, preguntó con un tartamudeo asustado. Luego se bajó de ella. ¿Qué estás haciendo aquí? Allison fue y se arrastró hasta la pared opuesta mientras miraba a Jackson asustada. Era como si hubiera salido de un aturdimiento. Luego escuchó que se abría la puerta y miró para ver que era Scott quien entró. Miró de ella a Jackson, que estaba desnudo y se movía para ponerse rápidamente un par de pantalones cortos. Estoy bien, le dijo ella. Estoy bien, Scott. Pero Scott no le estaba prestando atención. Su atención estaba en Jackson, que había estado desnudo en el vestuario con su novia. Luego corrió y estrelló a Jackson contra los casilleros. Jackson siseó y lo miró fijamente. Tengo una orden de restricción. Rugió. Confía en mí, me contuve, escupió Scott. Jackson luego corrió hacia Scott y lo empujó a los casilleros frente a ellos antes de arrojarlo a las duchas. Scott voló hacia ellos, pero rápidamente se puso de pie a tiempo para que Jackson lo empujara contra la pared. Scott fue y agarró la cabeza de Jackson y golpeó su propia cabeza contra su cara antes de empujarlo para que aterrizara de espaldas al suelo. Fue a alcanzar a Jackson, pero fue y pateó a Scott lo suficientemente fuerte contra la pared de la ducha para romperla. Jackson luego se levantó para tratar de irse, pero Scott se recuperó rápidamente y lo golpeó en la parte posterior de la cabeza con una patada bien colocada. Jackson tomó un peso que estaba cerca y se lo arrojó a Scott, quien logró atraparlo antes de que lo golpeara, pero la fuerza lo hizo retroceder un poco. Ese balanceo le dio tiempo a Jackson para empujar a Scott contra la pared y luego agarrarlo y empujarlo hacia un fregadero.
Se desprendió de la pared y se hizo añicos cuando Scott aterrizó sobre él. El agua comenzó a brotar de las tuberías ahora expuestas. Afuera, en el pasillo, Erika estaba siendo perseguida por Stiles. Erika, espera. No puedes decírselo a Derek. Mira, hay mucho más sobre esto que no sabes y solo podrías ayudar a empeorar las cosas. Erika solo le hizo una mueca y siguió caminando. Y solo porque obtuviste el cambio de imagen de la mordida alfa, eso no te da la licencia para ir por ahí y destruir personas. Eso finalmente hizo que Erika se detuviera y lo mirara. ¿Por qué no? Eso es todo lo que todos solían hacerme. Simplemente no puedes. Está bien, la interrumpió. Tú, Isaac y Boyd creen que ahora son todos invencibles e imparables. Bueno, odio traerlos de vuelta a la realidad, pero no lo son. Todos deben mostrar moderación. Ahora más que nunca. Erika solo puso los ojos en blanco. No dije que iba a ser fácil. Mira, no hace mucho Scott y yo nos encontramos con un hombre lobo que pensó que podía destruir a quien quisiera. Pensó que era imparable y que podía hacer cualquier cosa, y matar a quien quisiera. Y déjame decirte que eso lo quemó al final. Literalmente. Erika simplemente inclinó la cabeza hacia un lado. Sí, bueno, déjame contarte mi realidad. Solía tener el peor enamoramiento del mundo contigo. Stiles solo la miró fijamente. Sí, tú Stiles. Y nunca me notaste ni una sola vez. Pero luego vio que Stiles miraba hacia abajo y lejos de ella. Exactamente como no me estás notando en este momento. Erika se congeló cuando vio que su expresión no era la de alguien distraído, sino de perplejidad. Los ojos de Stiles habían sido atraídos por un pesado rastro de agua que comenzaba a filtrarse por debajo de la puerta que conducía al vestuario. Lo señaló para mostrárselo a Erika y ella se dio la vuelta para mirar el rastro también. Ambos se quedaron mirándolo por un momento antes de que las puertas se abrieran de golpe y Scott saliera volando y aterrizara en el suelo. Luego, Jackson y Stiles lo agarraron y Erika corrió hacia ellos. Erika fue a sujetar a Jackson mientras que Stiles fue a sujetar a Scott mientras los dos intentaban seguir acercándose el uno al otro. ¿Qué diablos está pasando? Harris dijo mientras él y algunos otros estudiantes comenzaban a sentirse atraídos por la conmoción. Matt estaba entre ellos y notó una tableta en el suelo. Lo encendió y miró las páginas sobre el Cánima. El señor Harris siguió gritando hasta que Scott y Jackson finalmente parecieron calmarse lo suficiente para que Stiles y Erika los dejaran ir. Señor McCall, le espetó Harris. ¿Quieres explicarte? Stilinski. Matt se envió el archivo a sí mismo y luego se acercó y se lo entregó a Scott. Se te cayó esto, le dijo. Harris se acercó y lo agarró. Tú y tú, les dijo a Scott y Jackson, pero luego se congeló. En realidad y todos ustedes, dijo señalando a Stiles, Erika, a Jason y Matt también. Detención. A las 3 en punto. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si está escuchando en otro canal significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 14 Restricción parte 2. Lydia estaba en su casillero, guardando sus libros para el día en que fue visitada por el chico que asumió ser su propio acosador personal. ¿Ocupado después de la escuela? Preguntó. Siempre, dijo ella. Bueno, relájate. Quiero hablar contigo. En realidad, quiero mostrarte algo. Lydia se cruzó de brazos y le sonrió. Pensé que habíamos pasado el lenguaje levemente violador, bromeó con él. El chico le dio una sonrisa antes de inclinarse más cerca. Y, trae la flor. Luego se fue con Lydia cuidándolo con un poco de diversión en su mirada. Victoria Argent estaba trabajando en la oficina de la escuela, monitoreando las imágenes de la cámara de la escuela, cuando Melissa McCall entró para verla. Hola, le dijo. Hola, dijo Victoria antes de dirigirse al intercomunicador. Déjame hacer un anuncio. Haz que traigan a Scott a la oficina. En realidad, dijo Melissa deteniéndola. Vine a hablar contigo. ¿A mí? Sí. Se trata de Scott, y a Jason. Eso hizo que Victoria se tensara. Solo se volvió más cuando Melissa le dijo que sospechaba que los dos todavía estaban juntos. Tenía la impresión de que ya no estaban saliendo, le dijo. Melissa se encogió de hombros. Yo también, pero parece que lo son. Y más, agregó con un nervioso movimiento de cabeza. Mucho más. ¿Cómo sabes que no es otra joven impresionable? Con estándares severamente bajos, agregó con escepticismo. Melissa entrecerró los ojos ligeramente por eso.
Porque conozco a Scott. Y Allison es la única chica de la que ha hablado así. Simplemente no entiendo por qué los dos están tratando de mantenerlo en secreto. No tiene ningún sentido para mí. Lo único en lo que puedo pensar es en todo el lío con Stiles y la tía de Allison. Tal vez están tratando de no herir sus sentimientos. Cualesquiera que sean sus razones, solo quiero que estén a salvo. Victoria entrecerró los ojos. No podría estar más de acuerdo. El señor Harris estaba esperando en la biblioteca cuando Scott, Stiles, Allison, Erika, Jackson y Matt entraron para comenzar su detención. Scott, Stiles y Erika se dirigieron a una mesa mientras que Allison, Matt y Jackson tomaron otra. Pero Jackson hizo una pausa y los miró. No podemos estar juntos en la misma habitación, le dijo a Harris. Tengo una orden de restricción contra estas herramientas, dijo queriendo que Harris lo dejara irse. ¿Todas estas herramientas? Preguntó Harris. No, le dijo Stiles. Luego se señaló a sí mismo y a Scott. Solo nosotros herramientas. Harris sonrió. Bien. Ustedes dos, allá, dijo señalando una mesa un poco más alejada. Scott y Stiles recogieron sus cosas y se movieron mientras Jackson parecía atónito por haber sido despedido de esa manera. Scott se sentó y le lanzó una mirada a Jackson antes de mirar a Stiles. Voy a matarlo, gruñó suavemente. No, dijo Stiles extendiendo sus manos hacia él. No lo estás. Vas a descubrir quién lo está controlando y luego vas a ayudar a salvarlo, dijo recordándole a Scott sus palabras del día anterior. Pero Scott negó con la cabeza. No, tenías razón. Vamos a matarlo. Murmuró antes de apretar la mandíbula. Scott vio que Stiles se desinfló en ese momento, pero no parecía feliz de que Scott ahora estuviera de acuerdo con él. De hecho, podía sentir que Stiles estaba molesto y ligeramente enojado. Tienes que estar bromeando, exhaló. Stiles pensó que era una suerte que Harris los vigilara porque estaba a tiro de piedra de lanzar a Scott a su alrededor. Después de todas las discusiones de Scott con él. Después de todas las muertes que causó Jackson durante la cañima. Después de sufrir la reacción violenta de la orden de restricción legal del señor Whittemore contra ellos, así como la ira y la decepción de sus padres, Scott había estado firmemente detrás de tratar de salvar a Jackson. Y ahora, después de todo eso, lo que hizo que Scott cambiara de opinión fue encontrar a Jackson en el vestuario, desnudo, con Allison. Stiles luego empujó todo esto hacia abajo. Acababa de darle a Erika este gran discurso sobre la moderación y sería hipócrita de su parte perderlo solo una hora después de haberlo dicho. En la otra mesa, Jackson se estaba rompiendo el cuello mientras Allison miraba a Scott y Stiles y Matt miraba su tableta. Matt estaba repasando lo que se había enviado a sí mismo. Fue a la parte de traducción del archivo y amplió un nombre. Kamima, murmuró Matt. Allison captó eso y lo miró mientras Matt miraba a Allison, ya que era su tableta la que tenía este archivo para empezar. Estaban siendo observados por Stiles. Por alguna razón, la vista de Matt mirando a Allison parecía estar dándole una sensación de frío y agitación en la boca del estómago. Luego pensó en todo lo que aprendieron sobre el ataque a Damney que giraba en torno a las imágenes. Oye, ¿y si es Matt? Le dijo a Scott. Todo esto vuelve al vídeo, ¿verdad? Scott pensó que era un poco exagerado. Bueno, Danby dijo que Matt fue quien descubrió que faltaban 2 horas de metraje. Exactamente, dijo Stiles. Está tratando de deshacerse de las sospechas. Y aparte de Jackson, Matt es el único que sabía que Danby estaba trabajando para recuperar las imágenes en primer lugar. Con eso, Scott miró a Matt y vio que comía de una bolsa de papas fritas. Entonces, ¿hace que Jackson mate al padre de Isaac, uno de los cazadores de Argent y el mecánico que trabaja en tu jeep? Sí, asintió Stiles. ¿Por qué? Stiles hizo una pausa. Porque él es malvado. Luego miró hacia la mesa para ver que tanto él como Jackson fueron a mirarlos. Pero Scott negó con la cabeza. Simplemente no te gusta, argumentó. Pero Stiles negó con la cabeza. No, es él. No sé por qué, pero hay algo en ese tipo que me molesta. Quiero decir, solo míralo a la cara. Scott miró a Matt y lo vio ofreciéndole una ficha a Jackson, quien negó con la cabeza y la rechazó. Luego puso los ojos en blanco. ¿Tienes alguna otra teoría? Jackson luego comenzó a agarrarse la cabeza cuando un dolor punzante comenzó a apoderarse de él. ¿Estás bien? Matt preguntó cuando él y Allison vieron que Jackson parecía tener algún tipo de dolor.
Entonces Jackson se levantó. Tengo que ir al baño, le dijo a Harris. Harris vio cómo se veía Jackson y se puso de pie. ¿Estás bien? No te ves muy bien. Solo necesito un poco de agua, dijo Jackson mientras salía de la biblioteca. Scott, Stiles, Allison, Matt y Erika observaron cómo Jackson salía rápidamente por las puertas. Harris se levantó y miró a todos ellos. Nadie se levanta de sus asientos, dijo antes de irse a buscarlo. Cuando Harris se fue, Scott y Stiles se miraron antes de moverse hacia donde estaba sentada Erika. Stiles dijo que sabes cómo murieron los padres de Jackson, dijo Scott tan pronto como se sentaron. Tal vez, dijo sin levantar la vista de hacer su tarea. Hablar, dijo Scott. Erika dejó de escribir, dejó el libro y el bolígrafo y lo miró. Fue un accidente automovilístico. Mi papá era el investigador de seguros y cada vez que ve a Jackson pasar en su Porsche, hace algún comentario sobre el enorme acuerdo que obtendrá cuando tenga 18 años. Las cejas de Stiles se levantaron. ¿Así que Jackson no solo es rico ahora, será más rico a los 18? Le preguntó aburrido. Sí, le dijo ella con una sonrisa. Stiles resopló. Hay algo tan profundamente mal en eso, dijo con Scott asintiendo con la cabeza. Con la forma en que Jackson había estado actuando, hizo que pareciera que no tenía casi nada cuando el hecho es que obtendría más de lo que la mayoría de la gente vería en su vida. ¿Sabes qué? Dijo Erika mientras tomaba su computadora portátil. Puedo tratar de encontrar el informe del seguro en la bandeja de entrada de mi papá. Él guarda todo. Scott apenas escuchó nada de eso mientras miraba a Allison sentada no muy lejos de él, pero ella parecía estar tratando de evitar mirarlo. Supuso que lo que pasó entre él y Jackson en el vestuario la había asustado. Luego hubo un ding cuando sonó el intercomunicador de la escuela. Scott McCall. Por favor, preséntate en la oficina del director. Scott compartió una mirada con Stiles antes de mirar a Allison. ¿Por qué llamarían a Scott a la oficina? ¿Qué quería Gerard? Jackson corría hacia el vestuario con el señor Harris pisándole los talones. Jackson, le llamó Harris. Jackson simplemente extendió su mano para detenerlo. Estoy bien. Solo dame un minuto, dijo antes de entrar al vestuario. Jackson se tambaleó por la habitación hasta que llegó a uno de los lavabos. La presión sobre su cabeza comenzaba a intensificarse y se aferró a su cabeza con fuerza. Se miró en el espejo justo a tiempo para que su ojo derecho reventara cuando la serpiente que se había tragado antes salió y luego se deslizó hacia el fregadero. Jadeó mientras miraba hacia arriba para ver que su ojo parecía estar bien como si nada hubiera pasado. Empezó a resoplar fuertemente cuando la presión que sentía se desvaneció, aunque todavía estaba asustado por lo que acababa de suceder. Salió del vestuario con Harris todavía de pie allí esperándolo. ¿Estás bien? Preguntó. Jackson asintió. Sí, estoy bien, gruñó antes de que Harris lo guiara para que pudieran regresar a la biblioteca. Jackson se movió hacia su asiento y se sentó ignorando las miradas de Matt y Allison. Matt parecía desconcertado, pero Allison lo miraba un poco asustada. Sobre donde Stiles estaba sentado con Erika, estaba revisando los archivos que Erika logró recuperar de los archivos de su padre. Oye, murmuró mientras señalaba a uno en particular. Míralos. Los pasajeros llegaron al DOA del hospital. Hora estimada de la muerte. 9:26 p.m. 14 de junio de 1995, leyó Erika. Stiles se puso rígido. El cumpleaños de Jackson es el 15 de junio. Había algo más en esto de lo que originalmente había adivinado. Y sea lo que sea ese algo, podría ser la clave de por qué se convirtió en lo que hizo que Jackson se convirtiera en Candyman en primer lugar. Harris vio que se le había acabado el tiempo y comenzó a empacar sus cosas. Cuando los estudiantes vieron que Harris se estaba preparando para irse, también comenzaron a empacar sus cosas. Pero se rió de ellos. Oh, lo siento, les dijo divertido. Me voy, pero ninguno de ustedes. Pueden irse cuando terminen de volver a colocar los estantes, dijo palmeando los libros que no habían vuelto a colocar en los estantes. Disfruta el resto de tu noche. Luego los dejó con la larga tarea. Harris se dirigió hacia su automóvil y luego comenzó a salir. El parachoques trasero de su coche tenía una pegatina en el parachoques. Decía: la imaginación es más importante que el conocimiento de Einstein. Lydia estaba en casa, preparándose para encontrarse con su acosador personal, pero no pudo encontrar la flor que él le dio por ninguna parte.
Intentó salir a la enredadera de donde el tipo la arrancó, pero descubrió que no tenía esas flores. Perfecto, murmuró ella. Miró hacia la puerta por donde había venido el chico la otra noche y salió. Pronto se encontró caminando por el bosque mientras la niebla la rodeaba. Se estaba alejando hasta que vio una hermosa casa grande en la distancia. Scott había entrado en la oficina y encontró a la señora Argent allí afilando un lápiz. ¿El director quería verme? Le preguntó cuando ella finalmente dejó de afilar. No, dijo ella. Ella no parecía estar muy feliz. Lo hice. Me preocupa la detención de hoy. ¿Cómo Allison terminó allí contigo? Y el señor Stilinski, dijo salvajemente antes de ir a sacarle punta al lápiz, aunque ya estaba bien. Los ojos de Scott lo siguieron antes de que ella lo sacara. Un fregadero fue arrancado de la pared. Tienes suerte de que esté aquí para explicárselo a la gente de alguna manera. ¿Te das cuenta? Ella le preguntó deliberadamente. Scott asintió rápidamente. Sí. Lo hago ahora. Bueno. Luego levantó el lápiz cerca de su cara. ¿Estás teniendo sexo con mi hija? Ella preguntó de la nada. Los ojos de Scott se agrandaron. La señora Argent se movió para afilar el lápiz nuevamente y sus ojos lo siguieron con nerviosismo. No, dijo en voz baja. No voy a tener sexo con tu hija. El pensamiento de la señora Argent sacó el lápiz para revelar que ahora estaba prácticamente afilado como el borrador. Ciertamente espero que no. La señora Argent lo miraba con una mirada feroz y él prácticamente podía saborear el odio que emanaba de ella contra él. Scott no pudo evitar escuchar las palabras maliciosas de Stiles de la noche del ataque en la piscina. Eres y siempre serás nada más que un animal tonto para ser humillado por ellos. Scott se dirigió a la biblioteca y vio que todos estaban guardando libros. Se movió hacia donde estaba Stiles. Allison se dirigió hacia ellos. ¿Qué quería Gerard? Ella le preguntó. Oh, no, no fue él. Fue tu mamá, dijo para su sorpresa. Bueno, ¿qué quería ella? Stiles le preguntó. Scott vio que ambos estaban listos para escuchar lo que había sucedido. Ella, como que quería hablar sobre todo eso de que uno de los lavabos del vestuario fue arrancado de la pared. ¿Qué dijiste? Stiles le preguntó. Se encogió de hombros. ¿Qué podría decir? Respondió. Stiles asintió. Bueno, es bueno que hayas regresado porque no vas a creer lo que acabo de encontrar. Stiles luego comenzó a contarles a los dos sobre la muerte de los padres de Jackson y el momento en que murieron en relación con el cumpleaños de Jackson. Unos cuantos estantes más allá, Jackson comenzaba a sentirse un poco enfermo nuevamente y Matt estaba cerca y notó cómo se veía. Preguntó si Jackson estaba bien y solo asintió en silencio mientras miraba fijamente el libro que estaba agarrando con fuerza. Pero, dijo Scott cuando su amigo terminó. ¿Qué significa eso? Significa que Jackson nació después de que su madre muriera. Por cesárea. Tuvieron que sacarlo de su cadáver. Entonces, ¿fue un accidente o no? Allison le preguntó. Stiles se encogió de hombros. La palabra en todo el informe era que no era concluyente. ¿Sus padres podrían haber sido asesinados? Preguntó Scott. Stiles asintió. Si lo fueran, estaría en consonancia con el mito de Kahneman. Busca y mata a los asesinos. Los ojos de Allison se entrecerraron pensando. Pero, ¿para Jackson o para el que lo controla? Esa fue una muy buena pregunta. Jackson todavía estaba guardando libros y levantó uno para ver que el lomo tenía su nombre. Parpadeó y la vista de su nombre fue reemplazada por el título del libro. Se soltó y guardó el libro antes de tomar otro. Este tenía la tapa diciéndole que cerrara los ojos. Parpadeó para ver que solo era una novela. Sin embargo, fue solo un momento antes de que la portada tuviera palabras diciéndole que cerrara los ojos ahora. Jackson luego comenzó a sentir que su mente se adormecía y se quedaba en blanco cuando comenzó a cerrar los ojos. Scott negó con la cabeza. Tenemos que decírselo. Tenemos que hablar con él, dijo antes de ir a buscar a Jackson. Pero él no va a escuchar, trató de decir Allison mientras se alejaba. Scott siguió adelante, pero se congeló cuando vio un libro solitario tirado en el suelo. Se acercó con cuidado y miró hacia el pasillo para ver que Matt estaba boca abajo en el suelo. Un rasguño ensangrentado en la parte posterior de su cuello expuesto. Scott corrió hacia él justo antes de que una luz estallara en lo alto cuando una forma se movió a través de los estantes de arriba.
Scott miró hacia arriba para ver que parecía dirigirse al siguiente estante donde estaba cierto hombre lobo. Erika. Llamó. Las luces y los azulejos de arriba comenzaron a agrietarse y caer y Stiles fue y tiró de Allison para protegerla de los escombros que caían. Allison miró hacia arriba para ver que los ojos de Stiles se habían vuelto y sus colmillos comenzaban a salir. Erika se quedó frente a Jackson y lo vio antes de encontrarse atravesada por garras. Ella gritó y su grito hizo que los otros dos hombres lobos se alejaran hacia ella con Allison justo al lado de ellos. Scott vio que el pasillo estaba vacío a excepción de Erika y trató de buscar a Jackson y lo encontró justo cuando estaba a punto de encararse. El rostro de Jackson estaba medio cambiado. Las escamas cubrían la mitad de él y sus ojos estaban cortados mostrando algunos colmillos. Le rugió a Scott antes de irse y lo empujó hacia uno de los carritos de la biblioteca. Stiles sacó sus garras y trató de golpear a Jackson, pero agarró la muñeca de Stiles y la apretó. Stiles mostró los dientes mientras trataba de alejar el dolor y trataba de atacar con la otra mano. Pero antes de que pudiera dar el golpe, Jackson fue y pateó a Stiles al suelo junto a donde estaba arrodillada Allison. Scott rodó para arrodillarse junto a ellos y Stiles se levantó y los dos se arrodillaron para bloquear el camino hacia Allison con ambos rostros de vuelta a la normalidad. Los tres mantuvieron sus ojos en Jackson, quien no parecía ir detrás de ellos, pero estaba parado en medio de la biblioteca mirando al techo. Luego, su cabeza comenzó a moverse y luego su brazo comenzó a moverse hacia arriba. Era casi como si Jackson fuera una especie de marioneta de hilo. Su mano estaba escribiendo en una pizarra cercana aparentemente por voluntad propia ya que Jackson ni siquiera la miraba. Los tres solo observaron hasta que el mensaje terminó. Decía: manténganse fuera de mi camino o los mataré a todos. Cuando terminó, Jackson saltó y atravesó una de las ventanas altas. Scott, Stiles y Allison luego se pusieron de pie mientras dejaban que sus mentes trataran de ponerse al día con todo lo que acababa de suceder. Los ojos de Scott y Allison estaban en el mensaje que dejó Jackson mientras que los ojos de Stiles se movieron hacia donde Erika estaba paralizada en el suelo. Él la miró y vio que no solo parecía estar paralizada. Parecía estar inquieta como si tuviera algún tipo de dolor. Hola, llamó a los demás. Stiles levantó a Erika en sus brazos. Creo que está teniendo un ataque. Scott corrió hacia ellos mientras Allison corrió hacia donde Matt todavía estaba tirado en el suelo para ver cómo estaba. Está vivo, dijo Allison después de revisarlo. Simplemente paralizado. Stiles vio que los temblores de Erika empeoraban. Tenemos que llevarla a un hospital. De Derek, se las arregló para toser Erika. Necesito a Derek. Scott volvió a mirar a Allison. Está bien. Cuando vayamos al hospital. A Derek, Erika tosió. Para Derek. Allison se limitó a mirar. Y, les dijo. Scott se levantó y corrió hacia Allison con Stiles llamándolo, pero Scott no se detuvo hasta que llegó a ella. Me quedo contigo. Pero Allison negó con la cabeza. No. Stiles no puede llevársela solo y tengo que llamar a una ambulancia para Matt. Ve. Ella tiene razón, Scott. Stiles gritó. Uno de nosotros tiene que quedarse sosteniendo a Erika y el otro tiene que conducir. No puedo hacer ambas cosas. Esto no se siente bien, gritó Scott. Está bien, dijo Allison. Pero Scott negó con la cabeza. No, no se siente bien. Eso, no significa nada, le dijo con tristeza. Pero se siente como si lo hiciera, le murmuró con dureza. Scott, dijo interrumpiéndolo. Ve, ve. La urgencia se intensificó con Stiles comenzando a gritar. Scott. Tenemos que irnos. Ahora. Scott exhaló profundamente mientras se rendía a las circunstancias, pero no antes de moverse para darle un beso a Allison en la frente antes de pasar a Stiles y Erika. Tomó a Erika de Stiles y Stiles comenzó a correr para encender su auto y prepararlo para ellos. La cámara de la biblioteca se acercó y los siguió. Lydia llegó al interior de la casa que vio y descubrió que estaba vacía. Había poco mobiliario y había algunas hojas y tierra alrededor, pero estaba claro que este lugar tenía el aspecto de que podría ser maravilloso. Hola. Lydia comenzó a mirar a su alrededor pero no vio ninguna señal de nadie alrededor. Aquí. Lydia se dio la vuelta para encontrar al chico que estaba buscando de pie a un lado. ¿Es esta tu casa? Empezó a moverse hacia ella. Lo fue. Te lo contaré todo. Pero primero, ¿trajiste la flor? Comenzó a rodearla y Lydia bajó un poco la cabeza.
No pude encontrarlo. Se detuvo cuando estuvo directamente detrás de ella. Está bien, dijo atrayéndola para que lo mirara. Pero, como no lo tienes, voy a necesitar ese beso. Luego se inclinó lentamente y Lydia le devolvió el suave beso que le estaba dando. Los dos comenzaron a perderse en la sensación antes de que Lydia se separara y fuera a abrazarlo. Luego miró hacia un gabinete con espejo que no estaba muy lejos, pero sus ojos se abrieron y descubrió que reflejaba algo diferente. No estaba en una habitación soleada con el chico, sino en una oscura con un hombre que parecía quemado. Entonces todo se desvaneció y Lydia vio que efectivamente estaba en una casa oscura en ruinas. Luego miró para ver que el niño no era un niño sino un hombre quemado vestido con una chaqueta de cuero llamado Peter Ale y retrocedió. Pero él simplemente se acercó a ella e inclinó la cabeza. ¿Hay algo mal? Le preguntó a ella. Lydia entró en pánico y se horrorizó por todo lo que estaba sucediendo cuando comenzó a resbalar y deslizarse hacia el suelo hasta que se encontró cayendo en un estado en blanco y dejándose simplemente, insensible a todo lo que la rodeaba. Peter fue a sentarse junto a ella. Lo siento mucho, Lydia. Todo esto debe ser terriblemente confuso. Pero, al menos sabes que en realidad no estás loca. No, no del todo, seguramente habrá algunos efectos residuales, pero eres una chica fuerte. Podría comenzar a ver por qué uno de mis pequeños betas está tan enamorado de ti. Personalmente, creo que vas a salir adelante con una cantidad mínima de estrés postraumático. Y algunos años de pesadillas profundamente inquietantes. Luego fue a acariciar su cabello con amor. Tenía un plan, ¿sabes? Era un buen plan, pero si había algo que aprendí en la vida es que siempre debes tener un respaldo. Ese serías tú, le dijo justo al oído. Tu inmunidad te convierte en el plan B perfecto. No le darías la espalda a la mordedura. No morirías. Luego le gritó y Lydia vio destellos de sus recuerdos con el niño. Esperar en la oficina de orientación con él reveló que no había estado allí en absoluto. O esa noche con su perro, ya que había regresado solo a ella cuando la llamó. Nunca le habían regalado una flor, lo que explicaba por qué no podía encontrarla. Y ese día en la escuela, cuando se detuvo frente a la vitrina de trofeos, miró una foto de Peter Ale cuando era un estudiante de secundaria que se reveló como ese chico en realidad. Lydia luego se encontró de regreso en la casa quemada, sola, pero abrió las manos para revelar la flor. Una flor llamada Wolfsbane. Y. Debajo de las tablas del piso de la casa estaba el cuerpo quemado y enterrado de Peter Ale. Scott y Stiles llevaron a Erika al escondite de Derek y él los llevó al vagón de tren vacío y la depositaron en el suelo. Sosténla, dijo Derek y Stiles fue a sostener su cabeza. ¿Se está muriendo? Le preguntó al alfa. Derek comenzó a entrar en pánico. Ella podría, luego se inclinó hacia la muñeca de Erika. Esto va a doler. Luego fue y tiró de él, lo que la hizo gritar con Stiles y Scott observándola con horror. ¿Le rompiste el brazo? Stiles preguntó salvajemente. Activará el proceso de curación, explicó Derek. Todavía tengo que sacar el veneno. Aquí es donde realmente va a doler. Luego clavó sus garras en su piel y comenzó a exprimir un poco de sangre negra. Erika comenzó a gritar con aún más dolor y Stiles fue y la agarró con más fuerza. Stiles luego sacó su mano izquierda y la colocó justo encima de donde Derek había arañado su brazo. Él la agarró y cerró los ojos mientras enfocaba. Derek y Scott luego vieron que las venas de su mano se volvían negras cuando comenzó a sacarle tanto dolor como pudo. Eso hizo que la respiración de Erika se calmara y que dejara de gritar. El rostro de Stiles se arrugó cuando sintió que algo del dolor se desplazaba a su mano y subía por su brazo hasta su cabeza. Stiles, dijo Erika haciéndolo abrir los ojos y mirar hacia abajo para que ella lo mirara fijamente. Eres un buen Batman, le murmuró. Ella le estaba dando una mirada suave y agradecida antes de que aparentemente se desmayara por la conmoción de los dolores agudos combinados y el alivio repentino que le dieron. Derek soltó a Erika y dejó escapar un profundo suspiro. Se está curando. Va a estar bien. Eso hizo que tanto Scott como Stiles suspiraran de alivio. Derek luego se puso de pie y miró hacia abajo para ver que Stiles todavía estaba sacando el dolor de Erika. No hagas eso demasiado y por mucho tiempo. Saca tu fuerza y podría terminar lastimándote gravemente. Derek luego salió. Scott y Stiles compartieron una mirada con Stiles accediendo en silencio a quedarse con Erika mientras Scott iba tras Derek. Stiles miró a Erika mientras tomaba un poco más de dolor de ella y luego lo dejaba ir.
Tan pronto como lo hizo, sintió que Erika comenzaba a respirar un poco más fácilmente. Mientras la observaba, recordó lo que ella le dijo hoy. Sobre estar enamorada de él. Tenía que admitirlo, solo pensó que ella había estado tratando de meterse con él como lo había hecho con Scott, pero tal vez le había estado diciendo la verdad después de todo. Sí, él siempre había tenido una muy algo fuerte para Lydia, pero nunca se fijó en él hasta hace poco. Definitivamente se estaban acercando, sí, pero ella no parecía estar correspondiendo a sus sentimientos todavía. Parecía que Erika podría ser lo mismo pero con él. Nunca había estado del otro lado de algo así. Honestamente, no sabía cómo sentirse al respecto. Afuera, Scott estaba dando la vuelta a Derek. ¿Sabes quién es?, le dijo Scott. Derek se detuvo y miró hacia atrás en busca del vagón del tren y luego se sentó. Jackson. Solo querías que Erika lo confirmara, ¿no? Derek solo miró hacia otro lado. Scott luego se mordió la comisura de la mejilla. Voy a ayudarte a detenerlo como parte de tu manada. Si me quieres, está bien. Y creo que Stiles también lo hará. Pero, con una condición, lo atraparemos, no lo mataremos. ¿Y? Derek dijo cruzándose de brazos. Lo hacemos a mi manera, le dijo al alfa. En el vagón del tren, Stiles miraba en dirección a los dos mientras entrecerraba los ojos antes de volver a mirar a la inconsciente Erika. Estuvo de acuerdo en que la única forma de detener a Kanima era trabajar con Derek y su manada. Era demasiado fuerte para que él y Scott lo enfrentaran solos. 6 hombres lobos serían mejores que 2. Pero algo no parecía estar bien con el tono de Scott. Stiles sabía que Scott no haría esto si hubiera otra manera, pero algo sobre cómo Scott le dijo a Derek que se uniría a él parecía fuera de lugar para él. Luego suspiró y miró hacia el techo. Stiles no sabía por qué, pero tenía la sensación de que algo peor estaba en proceso. En el hospital, la mujer del tráiler estaba en una cama de hospital mientras los médicos y las enfermeras comenzaban a llevarse a su hijo recién nacido. Melissa McCall se quedó atrás para arreglar su cama, pero la mujer la agarró de la muñeca. Por favor, le dijo. Tienes que decirles. Melissa solo le sonrió. Está bien. El bebé está bien, le dijo. Pero la mujer no lo soltó. No es el bebé. Melissa asintió. Bueno. Mató a Shane, gritó. El rostro de Melissa se tensó pero asintió. Cariño, la policía lo sabe. No lo saben. No lo vieron. No, era humano, logró decir antes de sucumbir a la falta de energía del parto. Está bien, murmuró Melissa antes de salir de la habitación y apagar las luces. La mujer se quedó descansando pero pronto hubo un visitante en su habitación. Una forma que reconoció con su esposo en los árboles. Le rogó que la dejara en paz, pero la agarró y luego la asfixió hasta que murió allí en la cama del hospital. Final capítulo 14.